Tengan todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Acompáñenme por favor en oración antes de dar inicio con el sermón dominical. Amado Padre, Dios que estás en los cielos, en el nombre de Cristo, por sus méritos, por su obra redentora, Señor, nos presentamos a esta hora delante de ti, dándote las gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Señor, como es costumbre, cada domingo tu pueblo, tu iglesia se reúne para escucharte hablar, Señor. Por favor, háblale a tu pueblo con poder en esta mañana. Utiliza este vaso de barro, Señor, para que pueda ser de instrumento en tus manos y comuniques a tu pueblo lo que quieres transmitirle a través de tu palabra. Oh Señor, exhorta, consuela, edifica. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la carrera de la fe. Ayúdanos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Las Escrituras enseñan que la salvación es de Dios y lo dice de tal manera que evidencia que no importa lo que el hombre haga, Dios es quien salva. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sin embargo, también encontramos en las mismas Escrituras llamados urgentes a los hombres a volverse de sus caminos y a arrepentirse y a creer, y si así lo hacen, serán salvos. La Biblia nos enseña que Dios ha elegido a un pueblo para sí, y esos indiscutiblemente serán salvos. Todo el que Dios haya elegido para salvación será salvo. Ninguno, absolutamente ninguno, se perderá. Pero por otro lado, la misma Biblia también nos dice que esos hombres no se salvarán sin la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Los elegidos definitivamente serán salvos, pero también tenemos que predicar el Evangelio. La Biblia nos dice que Dios es el dador de la fe y del arrepentimiento. Sin embargo, también nos ordena a que nosotros debemos creer y arrepentirnos. La Biblia nos enseña que Dios es omnisciente, que Él conoce absolutamente todas las cosas, nos conoce a nosotros a la perfección y conoce todas nuestras necesidades. Sin embargo, también nos exhorta a que nosotros debemos orar continuamente al Señor para que Él supla todas nuestras necesidades. De manera que encontramos siempre cierta tensión en estas cosas. La Biblia nos enseña que aquel que es salvo nunca perderá su salvación. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero las mismas Escrituras nos hacen serias advertencias, muy serias, a que nosotros no podemos descuidar nuestro corazón, porque podemos deslizarnos fácilmente. Tenemos que perseverar. Y todo lo que acabo de decir son verdades que están en las Escrituras, pero que con nuestra limitación humana no podemos comprender ni compaginar a plenitud. Mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. He ahí la dificultad de entender las cosas como el Señor las muestra. Con respecto a la doctrina de la vida cristiana y de la santificación, que es de lo que nos vamos a ocupar en la mañana de hoy, podemos ver estas verdades ilustradas una vez más. Nosotros vemos que el crecimiento en santificación es presentado en parte como dependiente de nuestros esfuerzos en el uso
de todos los medios de la gracia que Dios nos ha provisto. Pero por el otro lado, también nos es presentado como algo que no podemos hacer sin la ayuda de Dios, como algo que solamente podemos hacer exclusivamente en las fuerzas del Señor. Las dos cosas, hermanos, son ciertas. Las dos cosas son ciertas. El hombre, sin embargo, no puede vivir tranquilo con estas tensiones teológicas que encuentra en la Escritura. ¿Y qué hace? Prefiere tener o vivir con ideas nítidas en su cabeza que se amolden a las limitaciones de su entendimiento finito. Eso es muy complicado. Yo prefiero mejor creer algo que es más fácil. Por esta razón, en la historia de la iglesia, nosotros hemos encontrado dos énfasis en cuanto a la doctrina de la santificación que han polarizado a la humanidad y a la iglesia. Por un lado encontramos el quietismo y por el otro lado encontramos el pietismo. Para los quietistas, con Q, la obra de santificación no involucra, escuchen esto, no involucra ningún esfuerzo de nuestra parte. De hecho, ellos dicen que nuestros esfuerzos pueden entorpecer la santificación. Estamos entorpeciendo la obra de Dios. El deber cristiano, dicen ellos, es que nosotros debemos dejar que Dios haga absolutamente todo, porque Él nos da la victoria sobre el pecado. ¿Es Dios quien debe mortificar la carne por ti? ¿Es Dios quien debe estar a cada instante matando o mortificando la carne cada vez que te encuentres expuesto a tentaciones? Ese es el pensamiento de los quietistas. Mis hermanos, y ellos no están errando de herejías. No, ellos no están errando de herejías. Solamente que están subrayando un solo lado, un solo aspecto de la santificación. Por el otro lado, los pietistas, con P, enfrentaban otro gran peligro. Este movimiento pietista que nació en el siglo XVIII como protesta a la ortodoxia muerta de la iglesia luterana, trajo con sí ciertas cosas buenas, como por ejemplo, volver a enseñarle a la iglesia o tratar de que la iglesia tuviera un énfasis marcado en el estudio de las escrituras y en el ejercitarse con las buenas obras. Eso lo trajo el pietismo. Pero en su énfasis en el esfuerzo personal, también contenía un peligro inminente, igual de dañino que el de los quietistas. ¿Por qué, hermanos? Porque viviendo así, el creyente olvida fácilmente que es Dios quien santifica y que es en dependencia de Él que nosotros podemos hacer uso de todos los medios de la gracia que Él ha provisto. Así que, inevitablemente, el pietismo estaba causando en la iglesia una gran depresión y desesperación para los creyentes, al verse que no podían con todos sus deberes. Pero por otro lado, también a los que supuestamente podían cumplir toda esa lista de reglas, los llevaba a sucumbir ante una vanagloria, hacia una glorificación personal. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello. En lugar de dar la gloria a Dios por lo que venía Dios realizando en sus vidas. Así que por un lado encontramos constantes exhortaciones y mandamientos de Dios para que nosotros nos dediquemos a cuidarnos espiritualmente. Y por el otro lado también encontramos verdades bíblicas que nos dicen que sin Dios es imposible hacerlo. Él es quien obra en nuestras almas. Las dos cosas son ciertas. Habiendo dicho esto, yo quisiera, por favor, que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios:
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra de salvación y de santificación son enteramente de Dios. Sin embargo, el hombre está llamado a ocuparse diligentemente de su salvación con temor y temblor, usando todos los medios de la gracia que Dios ha provisto para su crecimiento espiritual. Y vamos a dividir nuestro sermón en 2 epígrafes, el primero de ellos, y que vamos a desarrollar inmediatamente. Vamos a ver lo que este pasaje no está enseñando acerca de ocuparnos en nuestra salvación. Vamos a ver lo que este pasaje no está enseñando acerca de ocuparnos en nuestra salvación. Y tenemos que comenzar por decir que hay 3 cosas que este pasaje no está enseñando. Y la primera de ellas es que este pasaje no está enseñando que Dios es el que actúa en lugar de nosotros. Voy a repetir eso. El pasaje no está enseñando que Dios es el que actúa en lugar de nosotros. Noten nuevamente el versículo 13, que Dios es quien produce en nosotros, tanto el querer como el hacer. No dice que Él quiere y que Él es el quien hace, o el que actúa en nuestro lugar, sino que su influencia es tal que nos guía a querer hacer. De manera que no es Dios quien lo hace, sino es el hombre quien lo hace. Él produce el querer como el hacer, y el hombre quiere y lo hace. En segundo lugar, el texto tampoco está diciendo que Dios obra cuando el hombre ha obrado primero. Eso tampoco es lo que dice nuestro pasaje. El pasaje no dice que Dios obra cuando el hombre ha obrado primero. Así que no es un asunto, como dicen por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. No es así. Sino es precisamente todo lo contrario lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Porque Dios obra y ha obrado, es que el hombre debe y puede obrar. Porque Dios ya ha obrado, mis hermanos, es que el hombre puede y debe obrar. Así que cualquier paso que nosotros demos en nuestra vida cristiana es porque Dios ha dado un paso primero. No es lo contrario. Cualquier paso que nosotros demos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida como creyentes, es porque Dios lo ha dado primero. En un tercer lugar, el pasaje tampoco está enseñando que Dios nos obliga a actuar en contra de nuestra propia voluntad. El pasaje no enseña eso. La voluntad del hombre no es forzada. La voluntad del hombre es libre. El significado entonces es que Dios ejerce una influencia tal que Él nos hace estar dispuestos a obedecerle. No es que Dios fuerza nuestra voluntad. De manera que nosotros voluntariamente servimos y obedecemos al Señor. Voluntariamente. Como lo dice el salmista en el Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Voluntariamente. Hermano, ¿cómo viniste tú en la mañana de hoy a la iglesia a adorar al Señor? ¿Viniste arrastrado en contra de tu voluntad? Dios te jaló de la camisa para que vinieras a adorarlo. ¿Cierto que no? Nosotros vinimos voluntariamente a rendirle adoración al Señor. Vinimos gustosamente a cantar himnos a su nombre. Vinimos gustosamente a buscar de su palabra. Vinimos voluntariamente a buscar de su presencia en compañía de su pueblo. Es un deleite para nosotros servirle a Dios. Y es algo voluntario. No es algo forzado.
Así que no es que nosotros queremos hacer una cosa y Dios nos fuerza o nos obliga para hacer otra. No, nuestra voluntad no es forzada, hermanos. Nosotros no somos marionetas ni robots en las manos del Señor. Nosotros tenemos voluntad y es libre. Así que nosotros, hermanos, debemos siempre tener en cuenta que cuando nosotros realizamos un acto lo hacemos libremente. Libremente. Así que cuando el hombre hace buenas obras, el hombre es quien las hace. O vamos al lado contrario. Cuando el hombre peca, cuando el creyente peca, el creyente no peca en contra de su voluntad. Puede que peque por un error o por ignorancia, pero es una decisión personal. Nadie lo forzó a pecar. Nadie. Absolutamente nadie. Tú no eres forzado a codiciar ni a mentir. No, tú codicias y tú mientes porque tú quieres. Libremente lo haces. Libremente. En ese sentido es que nosotros debemos apropiarnos de nuestro pecado. El hombre se apropia de su pecado y debe confesarlo delante del Señor. Eso es arrepentimiento. Es en ese sentido en que nosotros debemos apropiarnos de nuestro pecado. Cuando nosotros nos apropiamos de nuestro pecado, de la realidad que ese pecado salió de nuestro corazón, y dejo de autojustificarme y le pido perdón al Señor por eso que hice. Eso es arrepentimiento. O voy a culpar a la soberanía de Dios por mis actos. ¿Voy a culpar a la soberanía de Dios por mis pecados? Por supuesto que no. Del mismo modo, cuando un creyente realiza buenas obras, es el creyente quien realmente hace esa buena obra. El creyente la hace. El Espíritu Santo ha operado y opera en ese creyente para que eso sea así. Para que eso sea así. Pero es el creyente quien realmente hace la buena obra. Por eso en el día del juicio nosotros todos seremos juzgados según lo que hayamos hecho. Quiero que vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 25 versículo 34. Mateo capítulo 25 versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, ustedes lo hicieron, lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? El Señor está diciendo: yo reconozco las obras, las cosas que ustedes hicieron en su vida, en cuerpo y alma. Yo no me olvido de su buen obrar. Y aunque esas buenas obras fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que ustedes anduvieran en ellas, son sus buenas obras. Son sus buenas obras. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque Dios es quien coloca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es a eso lo que se refiere. Pero eso no quita que quien realizó esa buena obra sea el creyente. El creyente realizó la buena obra. Noten lo que dice el Señor en el versículo 40. Ustedes me hicieron eso a mí en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños. Ustedes lo hicieron a mí. Así que nosotros somos responsables de nuestros actos
y la voluntad y la soberanía de Dios, lo que hace simplemente es guiarnos. Ahora, si esto que acabo de decir no es lo que el pasaje está enseñando, o lo que el apóstol Pablo quiere hacernos ver con respecto al pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 13, ¿qué es lo que el pasaje está enseñando? Eso nos lleva o nos conecta con nuestro segundo encabezado. Lo que este pasaje quiere enseñarnos acerca de ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, qué es lo que Pablo quiere transmitirnos con este pasaje? Versículo 12 otra vez de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo nos enseña que la soberanía de Dios siempre debe ser un incentivo de esfuerzo para nosotros, no de impedimento. Esto no debe ser un impedimento, sino un incentivo. Porque la verdad contenida en este versículo es ofrecida con una razón para ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es nuestro deber. Es nuestro deber. No hay excusa para que nosotros descuidemos nuestra salvación, nuestra santificación. Y normalmente la doctrina de la soberanía de Dios tiende siempre a desanimar la actividad del creyente. Y aunque queramos decir que no es así, por ejemplo, en el caso del evangelismo personal, muchas personas piensan que si Dios es soberano y Dios es quien elige, entonces pues no hay necesidad de predicar el evangelio. Muchos llegan a esa conclusión y llegan a ese razonamiento. A la final todos los elegidos se van a salvar, ¿para qué predico? Sin embargo, vemos claramente que el apóstol Pablo, quien enseñó estas verdades, creyendo fielmente que Dios o que de Él vienen todas las cosas y que todo es para su gloria, Él más que nadie predicó el evangelio de Jesucristo afuera de tiempo y fuera de tiempo. El Señor sabía perfectamente el corazón tan endurecido del ser humano. El apóstol Pablo predicó el evangelio en circunstancias adversas y nunca dejó de predicar el evangelio. ¿Será que el apóstol Pablo se le olvidó que él predicaba acerca de la soberanía de Dios? No, él tenía claro que una cosa no quitaba la otra. Dios era soberano y todas las cosas se iban a cumplir, pero Él también había decretado unos medios por los cuales esas cosas se cumplieran. De manera que no es excusa la doctrina de la soberanía de Dios. Todo aquel que razona diciendo en su corazón, si Dios es quien coloca en mí tanto el querer como el hacer, entonces no hay necesidad de esforzarnos. Entonces no me esfuerzo, no tendría sentido alguno esforzarme, porque dicen ellos, Dios hará a la final todo lo que Él ha decretado. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Mal razonamiento. Mal razonamiento. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué debo hacerlo? Porque Dios es el que conoce. Dios es quien coloca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si notan que es todo lo contrario el razonamiento bíblico. El Espíritu Santo, conociendo el corazón del hombre, le dice, ocúpate diligentemente, no descanses, no desmayes, no tomes vacaciones en cuanto a tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce en ti tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que hermanos, tú no estás solo en esto. Nosotros no estamos solos. Dios está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que lo que está diciendo este pasaje es un estímulo para nuestra vida.
Es un estímulo en nuestro peregrinar. Es combustible para nuestro peregrinar, para que nunca olvidemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, ayudándonos a seguir adelante, ayudándonos a perseverar. No es sentarme a esperar que Dios haga todo lo que yo debo hacer. No. Pablo tenía una intención específica. Y escúchame atentamente. Lo que este pasaje nos muestra es que debemos siempre reconocer que nosotros mismos nunca podemos cuidar de nuestra salvación como debiéramos. En nuestras fuerzas jamás lo vamos a hacer. Por eso Dios tiene que suplir lo que hace falta. Necesitamos que Dios nos capacite para poder vencer en nuestra lucha contra el pecado. Necesitamos que Dios nos capacite y nos dé una visión tal que produzca en nosotros el verdadero arrepentimiento. Necesitamos de Dios para eso. Necesitamos de Dios para que ilumine nuestras mentes y nos dé luz en cuanto al camino que debemos andar. Necesitamos a Dios para eso. No se trata de que Dios se aleje más y más de nosotros, sino lo contrario. Necesitamos más y más de Dios. Mientras más tengamos a Dios, será mejor. Y en ese reconocimiento es que nosotros nos esforzaremos, sabiendo que no estamos solos. Hermanos, Dios tiene más interés por nuestra salvación que nosotros mismos. Él está interesado en nuestra salvación mucho más que nosotros mismos. Y ese es un estímulo. Eso debe ser un gran estímulo para nosotros. Debe ser combustible para el creyente, para seguir corriendo la carrera de la fe con gozo. Nadie dijo que no tendrías aflicción, sino lo contrario, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. De manera que el peregrinar es un peregrinar duro, por un camino estrecho. Pero un peregrinar donde el Señor es quien te capacita día a día para que lo continúes corriendo. Ahora quiero que respondas una pregunta interna. Y quiero que seas honesto con el Señor y contigo mismo. ¿Te estás ocupando en tu salvación con temor y temblor? ¿Te estás ocupando realmente de tu santificación? ¿Tú estás viendo el gran interés que Dios tiene de que te cuides, de que te ejercites en la piedad? ¿Estás viendo el gran interés que Dios tiene en que no decaigas, en que no caigas en la tibieza, sino que te esfuerces? Porque Él te da la fuerza para que te esfuerces. Puedes ver el interés que Dios tiene para que no caigas. Es lo que el Señor desea, que no caigamos en una decadencia espiritual. ¿Qué excusa tenemos para caer en una decadencia espiritual? Si el pasaje nos muestra que el Señor nos da la fuerza, Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Qué excusa tenemos? Él produce en nosotros para que tú seas diligente y te ocupes diligentemente en tu salvación. Dios no quiere ver cristianos perezosos, quiere verlos activos. Por eso les dice, aquí tienes todo lo que necesitas, ocúpate de tu salvación con temor y temblor, hazlo. Ahora, si te estás ocupando de tu salvación con temor y temblor, hermano, lo estás haciendo siempre reconociendo que sin la ayuda del Señor no es posible hacerlo.
estás haciéndolo con la convicción correcta de que no es tus fuerzas, sino porque Él tiene misericordia y te capacita para que tú lo hagas. Estás dándole la gloria a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Es lo que debemos mirar siempre. Imagínate por un instante, por un solo instante, de que todos los esfuerzos que tú hagas en tu vida cristiana dependan de ti. Por un instante piénsenlo. ¿Qué sería de tu vida de piedad? ¿Qué sería de tu vida de oración? ¿Qué sería de tu vida devocional si todo dependiera de ti? ¿Qué sería de tus esfuerzos laborales? ¿Qué sería de la ayuda para la crianza de tus hijos? Hermanos, ¿qué sería de nosotros sin la ayuda del Señor? ¿Qué sería de nosotros? Si conocemos nuestro corazón, sabemos que estamos perdidos sin la ayuda de Dios. Por eso Dios muestra su misericordia. Y es una gran gracia la que Dios tiene para con los suyos al involucrarse activamente en la vida de santificación de su pueblo. Es una gracia, es un acto de misericordia de parte de Dios que Él intervenga en nuestra santificación. La obra de Dios en nosotros debe animarnos a estar cada día más activos y más ocupados en nuestra salvación. Cada día, cada día. Y si nosotros no mantenemos estas dos verdades en perspectivas, vamos a tener serias dificultades en el camino, en nuestro caminar cristiano. Si nosotros no mantenemos en estas dos verdades, vamos a estar cojeando de una manera u otra. Vamos a estar pendulándonos de un lado al otro. Y no vamos a tener una visión correcta de la santificación ni de la vida cristiana. Si no mantenemos la sobriedad que la Escritura muestra con respecto a la doctrina de la santificación, hermanos, vamos a caer indiscutiblemente o en el quietismo o en el pietismo. Si no entendemos la doctrina de la santificación, caeremos en estos errores, indiscutiblemente, de una manera u otra. Y pueda que muchos estén en ese error hoy aquí. Hermano Gerley, yo no soy quietista. Y entonces, ¿por qué estás esperando que Dios lo haga todo por ti? ¿Por qué estás sentado sin utilizar los medios que Dios te ha dado en su gracia para que crezcas en gracia y en misericordia? ¿O no, hermanos Gerley? Yo no soy pietista. Seguro. ¿Y por qué estás confiando en tus fuerzas? ¿Por qué estás luchando solo? ¿Por qué? Es peligroso. Tan cierto es, hermanos, que las actividades piadosas de los creyentes tienen su origen y desarrollo en Dios, como el hecho de que Dios ha llenado su palabra de mandamientos que el hombre mismo debe realizar ardua y diligentemente. Son dos verdades que no podemos separar. Las dos cosas están contenidas en la Escritura, en su palabra. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Tú eres quien te debes ocupar. Pero ¿en qué fuerzas? Porque Dios es quien produce en ti tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Nosotros somos criaturas de motivaciones. Y cuando vemos advertencias, tendemos siempre a apartarnos de hacer ciertas cosas. Y cuando somos convencidos con argumentos, nos movemos para ese tipo de convicción al que fuimos convencidos.
Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos estar gozosos, animados, motivados a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, con la verdad ciertísima que Dios es soberano y que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es así de sencillo. Él opera directamente en nuestras almas. Es una gran bendición. Es una bendición. Y eso debe animarnos a seguir adelante. La verdad de que nosotros debemos esforzarnos y la verdad de que Dios está obrando en nuestras vidas. Son dos verdades que no podemos separar. Decía el pastor John Murray en su libro Redención consumada y aplicada. Él decía algo muy interesante que me gustaría leerlo para ustedes. Citaba Murray: la obra de Dios en nosotros no queda suspendida porque nosotros obremos. Tampoco es la relación estrictamente de cooperación, como si Dios hiciese su parte y nosotros hiciésemos la nuestra. De manera que la conjunción o coordinación de ambas produjese el resultado deseado. Dios obra en nosotros y nosotros también obramos, dice Murray. Pero la relación es que debido a que Dios obra, nosotros obramos. Toda obra de nuestra salvación de parte nuestra es el efecto de Dios obrando en nosotros. No el querer con exclusión del hacer, ni el hacer con exclusión del querer, sino tanto el querer como el hacer. Y esta obra, sigue diciendo Murray, esta obra de Dios se dirige al fin de capacitarnos para querer y hacer lo que a Él le agrada. Dios es quien produce, y esa palabra que Pablo utiliza ahí es la palabra griega energeo, donde proviene nuestra palabra energía. Dios es quien te da la energía para que podamos hacer lo que debemos hacer. Pero veamos más pasajes que nos confirmen esta verdad. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice Pablo: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos dar muerte al pecado. ¿Quién debe dar muerte al pecado? El creyente debe dar muerte al pecado. ¿Y cómo debe hacerlo? En el poder del Espíritu. Si notan la misma tensión teológica. Debemos mortificar el pecado, pero jamás atrevernos a hacerlo en nuestras fuerzas. Jamás en nuestras fuerzas. Es en dependencia de Dios que el creyente debe mortificar el pecado. Pero noten, hermanos, es el creyente quien mortifica el pecado, no es Dios quien mortifica el pecado. Sino que el creyente lo hace en el poder del Espíritu. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 24. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 24. Pregunta Pablo a los Corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? No, disculpen, Pablo está diciendo: quédense sentados, no te muevas, que Dios va a correr por ti. No. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, yo corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Quién tiene que correr? Yo tengo que correr. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién tiene que perfeccionar la santidad? El creyente. ¿Quién tiene que limpiarse de contaminación? El creyente, pero debe hacerlo en el temor de Dios. En el temor de Dios. Pero veamos el pasaje favorito de los quietistas y de los pietistas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este es el pasaje favorito, hermanos, de los quietistas. Más que de los pietistas, pero también de los quietistas. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El quietista dice, ahí está. Míralo, ahí está clarito. No hago más nada no hago más nada de aquí en adelante. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero tenemos que seguir leyendo el pasaje. Y lo que ahora vivo, ¿quién vive? Yo, Pablo. Sí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo yo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es aquí donde viene el pietista y dice, esa es mi parte. ¿Se dan cuenta? Vuelve la atención teológica. Debemos aprender a vivir con esa tensión en la Biblia. Nosotros debemos actuar diligentemente, hermanos, como si el asunto dependiera de nosotros. Como si la limpieza de toda contaminación dependiera de nosotros. Como si nosotros debemos perfeccionarnos en santidad, como si esa perfección dependiera de nosotros. Pero a la misma vez, dependiendo completamente de Dios, para que Él actúe en nosotros y opere en nosotros y logre, hermanos, la santificación en nuestras vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Y quiero mostrarle estos pasajes, porque hay muchos más, pero para que ustedes puedan ver la realidad de esa tensión que existe en la Escritura con respecto a nuestra santificación. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, yo Pablo, yo he aprendido a vivir de una manera que ahora que honre a Cristo en contentamiento. Yo he aprendido a vivir así, lo vivo yo, dice Pablo. Yo estoy involucrado activamente en vivir una vida no quejosa, no una vida quejándome, dice Pablo. Yo sé conducirme en piedad, teniendo abundancia, como también sé vivir en piedad, teniendo mucha escasez. Dice Pablo, yo conozco las dos situaciones y en las dos estoy involucrado activamente en guardar un testimonio fiel de Jesucristo. En las dos situaciones. Pero aquí diría el pietista, si ves, que soy yo, en mis fuerzas. Pero Pablo aclara en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir en contentamiento, vivir piadosamente, sea en la abundancia o sea en la escasez, solamente es posible con la fuerza de Cristo. Él es quien me fortalece. Él es quien me fortalece. Y para los que quizás dicen que no hay tantos mandamientos en el Nuevo Testamento, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Ya casi terminamos, hermanos. Dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Dice Pablo, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Mandamientos, mandamientos, mandamientos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Quién debe hacer todo esto? El creyente. El creyente debe hacer todo eso. Pero Pablo aclara, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si notaron, Pablo los exhortaba como si el asunto dependiera enteramente de ellos. Y a la misma vez le oraba a Dios como si el asunto dependiera únicamente de Dios. Y las dos cosas son completamente bíblicas. Son bíblicas. Debemos cumplir todo esto nosotros. Nosotros debemos hacerlo. Pero qué bueno que es Dios quien nos santificará por completo. Qué bueno que es Dios quien nos fortalece, quien nos santifica. Él opera en nuestro ser para que seamos guardados irreprensibles. Hermanos, esa tensión jamás la van a desaparecer de la Escritura. Por eso debemos siempre tener esa sobriedad y no inclinarnos más de un lado o hacia el otro. Un pasaje muy conocido y que nos encanta, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a hacer su voluntad? Haciendo Él en vosotros. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual o al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya para terminar, hermanos, toda la gloria es del Señor. Toda la gloria es suya. Y esta enseñanza debe producir en nosotros humildad. Humildad en el desempeño de nuestra vida cristiana. Humildad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes, ¿por qué te glorías como si no lo hayas recibido? Humildad. Hermanos, si podemos dar un paso es gracias al Señor. Si podemos hoy mantenernos en pie es gracias al Señor. Y si todos hoy están acá escuchando este sermón es gracias al Señor. Él es quien nos sustenta, quien nos provee. Él es quien nos guardará para presentarnos santos delante de nuestro Dios. El Señor nos ayude, hermanos, a seguir ocupándonos de nuestra salvación con temor y con temblor. Hagámoslo con toda la diligencia, como si el asunto dependiera exclusivamente de nosotros. Pero a la misma vez, siempre con la certeza, ciertísima, de que es solo en la dependencia de Dios, solo en Él, que nosotros podemos ejercitarnos, solo reconociendo que es gracias a la obra de Cristo quien coloca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude, hermanos. Vamos a orar.